Yo soy musicóloga, yo soy graduada en música y estudié primero en el New England Conservatory de Boston. Después, cuando terminé allá, me fui a París, al Conservatorio Nacional de París. Pero ya había empezado yo en Boston a estudiar Historia del Arte. Entonces, allá estuve estudiando todo el tiempo Historia del Arte a la vez que música. Estudié en l'École du Louvre y en la Sorbonne. Y tuve clases con el señor Ferraton, que era el curador del Museo del Louvre. Y bueno, yo llegué acá y fui directora de Bellas Artes. Y Óscar Gerardo Ramos me invitó a que tomara parte en la universidad, que habían empezado unas clases de humanidades como profesora, y había en ese tiempo lo que se llamó los estudios básicos, que fue algo muy importante para la universidad en general, porque estos estudios fue una idea de Mario Carvajal, el doctor Mario Carvajal, de Gabriel Velázquez Palao y de Óscar Gerardo Ramos. Entonces se trataba de que estábamos un grupo de profesores en distintas disciplinas de las humanidades. Entonces, hacer los estudios básicos. Todos los estudiantes de todas las facultades, cualquiera que fuera, deberían estar en los 2 primeros años en una formación más humanística. Entonces ellos tenían la escogencia, podían estudiar literatura, podían estudiar historia del arte, podían filosofía, bueno, distintas disciplinas, historia, y había los profesores. Vinieron también profesores de fuera, por ejemplo, los 2 españoles, Antonio Antelo y Santiago Sebastián, que marcaron una época muy importante. Bueno, y se formó allí un grupo de humanistas. Estábamos aquí de Colombia, pues muchos. Estaba, por ejemplo, Armando Romero Lozano, que había sido profesor mío en el bachillerato en el Liceo Benalcázar. Estaba el padre Tesari, que enseñaba música. Estaba, bueno, una serie de profesores. Después vinieron Jaime Ospina, Gloria de Ospina, Juan Posada. Bueno, muchos profesores, hicimos un grupo muy grande. Nosotros estábamos también ligados a idiomas, pero éramos pues estudios básicos. Con el tiempo, y afortunadamente como permanecía en la rectoría de la universidad Mario Carvajal, que era un verdadero humanista, junto con Óscar Gerardo Ramos, idearon el formar la Facultad de Humanidades, y así nació. Era una carrera distinta que tenía sus distintas especialidades, ya fuera literatura, historia, después vino música, vino el profesor Simar, y así se hizo, así se formó. Hay un ejemplo regio de la mente tan sumamente abierta de Mario Carvajal. Cuando él salió de la rectoría, a mí me encargaron que consiguiera un pintor que hiciera el retrato de Mario Carvajal para la galería de los exrectores. Entonces yo llamé a mi amigo Antonio Roda, extraordinario retratista y es pintor maravilloso. Entonces él vino y le hizo el retrato al doctor Mario. Usted lo puede ver en la rectoría, es un retrato pues, que se sale por completo de la tradición de esos que parecen retratos iluminados horrorosos, ¿no? Y este es con la cara verde, entonces así, muy moderno, es de color arbitrario. Y cosa muy curiosa, al doctor Mario Carvajal le fascinó. Mire cómo sería su mente de abierta. ¿Cómo le gustaría que él le pidió a Roda que le hiciera un retrato a la señora de él? Y él le hizo un retrato a Emma de Carvajal. Mis clases eran historia del arte. Entonces yo tenía distintos cursos. Por ejemplo, tenía uno que venía
desde la antigüedad, ¿no? De Grecia, Roma, perdón, Egipto, Grecia, Roma, y después las distintas culturas. Había otra que arrancaba, era una historia del arte moderna, que arrancaba en la Revolución Francesa. Entonces, como yo había estudiado en Francia y tuve un permiso especial excelente, que era que me permitían ir los martes al Louvre, que está cerrado, y yo podía fotografiar. Me dejaban entrar trípode y todo. Entonces yo di mis clases con diapositivas originales de los cuadros, ¿no? Yo tenía una colección, tengo una colección muy grande de eso, y todo era ilustrado. Porque cuando yo empecé a estudiar Historia del Arte, las primeras clases que me dieron aquí, en el Liceo Benalcázar, era viendo láminas en libros. Y eran unas láminas muy pobres y todo. Y la sorpresa es cuando uno ve las obras en realidad, ¿no? Entonces siempre tuve un material muy bueno para enseñar, que llegaba mucho a los estudiantes. Tenía unos grupos muy grandes. Mi materia era optativa, pero siempre tenía mucho pedido, tenía mucho éxito en mis clases, porque eran, fuera de que enseñaba bastante, eran agradables, las hacía gratas, no eran pesadas. Pero yo era una profesora sumamente estricta, aquí donde me ve. Al principio, en las primeras épocas, creían que eso era lo que decían, entre comillas, costura, ¿no? Pero después se dieron cuenta que de costura no tenía nada. Yo exigía muchísimo, era muy severa en los trabajos, en los exámenes, y la gente aprendía. Tengo muchísimos alumnos de todas las profesiones, muchos médicos. El exrector Rojas de la universidad fue alumno mío. Al principio éramos tan pocos que todos formábamos parte, todos los profesores formábamos parte, digamos, de ese consejo. Y así fue encaminándose. Vinieron, como le digo, profesores del extranjero, y tuvimos el soporte, por ejemplo, de la Fundación Rockefeller, que nos ayudó muchísimo. Me ha tocado vivir unos cambios, y cambios fundamentales. Por ejemplo, antes en la ciudad yo creo que uno de los más importantes fue el conservatorio Antonio, que hoy se llama Antonio María Valencia, que lo fundó Antonio María Valencia, que era también un personaje muy excepcional. Y después vino desde luego la Universidad del Valle, el Liceo Benalcázar, colegios estupendos, Santa Librada, toda esta cosa que tenían esa inquietud humanista. Y entonces eso fue un acicate para toda la sociedad caleña, ¿no? Después fue muy influyente la tertulia también, muy bien. Muy importante fueron los profesores de humanidades en la época de los 70s y en el 71 y todo. Formamos un grupo que discutía mucho con los estudiantes y todo, y un grupo de humanistas, todos de la Facultad de Humanidades, y después entraron otros de las otras distintas facultades, pero la mayoría éramos los de Humanidades. Y fue muy importante para sacar la universidad adelante. Yo, por ejemplo, no podría entender mi vida si no existiera la música y las bellas artes. No podría entender eso. Para mí la música es el pivote mío, y las artes plásticas, ¿no? El arte. Entonces yo no sé la gente cómo haría. ¿Cómo hace la gente si no lee? Mire, como yo enseñé tantos años, una cosa que yo vi analizando las distintas profesiones, por ejemplo, en el caso de los artistas, puede ser descollar muy importante y llegar a un punto, pero si este joven, esta persona, no se cultiva en las otras disciplinas fundamentales de las humanidades, no va más, porque la cultura es esencial, ¿no?
Entonces se queda estancado. ¿Por qué? Porque no tiene la mente abierta, ¿no? Es definitivo. Pues la facultad ha ejercido una gran influencia en la formación de los profesionales. Definitivamente sí. Y al principio era rebelde, ellos tenían cierta, no sé, cierto prejuicio, ¿no? Pero después se dieron cuenta que no. Imagínense que vinieron este par de profesores españoles, Sebastián y Antelo, y les daban clases de español. Porque usted sabe que nuestros bachilleratos pues son bastante precarios en esa formación. Algunos colegios no lo son, pero enseñarles a escribir, porque es una vergüenza que un profesional escribiera mal. Entonces ya ahora se preocupan por eso. Eso lo hizo la Facultad de Humanidades, ¿no? No, además, como el mundo ya es un globo entero, entonces pues todo el mundo entiende que tiene que tener una formación distinta, que no tiene que ser la pura profesión, ¿no? Digamos que el médico no sepa sino de medicina, que el ingeniero no sepa sino de ingeniería. No, les interesan otras cosas, afortunadamente.